Presentamos Belmont en Exitosa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Belmont a través de Exitosa, la radio del Perú. El comentario de hoy tiene que ver, obviamente, con la noticia del día. El presidente de la República nombró su nuevo gabinete. A 9 meses de las elecciones se cambia el gabinete y se nombra como primer ministro al señor Pedro Cateriano, quien fuera primer ministro de Ollanta Humala. Quiero ubicarme porque Pedro Cateriano es un hombre que va más por el terreno de la confrontación y de la pelea, más que un político conciliador o un economista, que era lo que se necesitaba ahora. Yo creo que hubiera sido interesante un primer ministro que tuviera condiciones muy especiales en época de crisis para resolver 3 problemas que se nos vienen juntos. Esta es una triple crisis y hay que ser realista ante una situación como esta, a puertas de una elección con ribetes extraños, por decirlo menos. Aquí tenemos el tridente de crisis política, enorme crisis política, lo hemos visto en el Congreso de la República, se tiran para atrás, se voltean como una media la mitad de los congresistas y resulta que quieren, desde el lugar del Congreso, un lado oscuro también de la política peruana, algunos sectores olvidarse del tema de los delincuentes que ingresan a la política. Vamos a evitar meternos con este tema, ha pensado en voz alta el Congreso de la República y nos lo han dicho a todo el país. Y mientras esto sucede hay otra crisis que corre en paralelo, que es la económica, que es la económica que va acompañada de la crisis sanitaria, con la palabra rebrote que ya se está voceando, que no ayuda en nada a recomponer la moral de un país. El gobierno se ha jugado una última carta con Pedro Cateriano. Pedro Cateriano es una mezcla de neoliberal, mercantilista, conservador, un hombre que pasa mucho tiempo en el Club Nacional conciliando con los grupos económicos, es un verdadero lobista dentro del gobierno. Este es Pedro Cateriano, que a su vez ha escogido algunos ministros con ribetes muy claros de su posición política. ¿Será posible que el gobierno encuentre coincidencias con el Congreso para darle la posta al próximo gobierno dentro de la vida democrática que queremos construir a partir del Bicentenario? ¿O vamos a llegar tan confrontacionados como yo creo que vamos a llegar entre ya no izquierda y derecha, sino entre patriotas y antipatriotas? Aquí va a haber una definición absolutamente clara. En el tema económico, la gente está arruinada. Las MIPES y las pymes quebradas, la gente sin trabajo, 2.400.000 personas sin empleo. El miedo todavía permanece como una de las piezas claves en estas etapas de convulsión social y política para poder controlar a una población que está muy golpeada por la economía y que lo que viene aún va a ser muy duro, muy fuerte, ya que los bancos, y escuchen esto, lo dice un importante periódico ayer, creo que son cifras oficiales, en el Perú, de los 7.800.000 deudores, el 37% ha logrado renegociar
las deudas. El resto, el 63%, que no ha podido reprogramarlas, porque no puede pagarlas simplemente, les están suspendiendo, cancelando sus líneas de crédito, cortándoles su disposición de efectivo. He leído casi textualmente lo que dice el diario Exitosa en su editorial de ayer. Nuevas tasas de interés ya no serán del 7 o del 6 o de menos, como se estila en otros países, sino las tasas de interés subirán entre el 12 y el 15%. Esto presenta un escenario a espaldas absolutamente de la realidad económica del país, que no solamente no tiene salud, que vive en permanente riesgo sobre su salud y sobre lo que puede ocurrir en el tiempo por venir, sino también se ha quedado sin trabajo, se ha quedado endeudado y no puede pagar. ¿Quiénes se enriquecen en esta circunstancia? Los de siempre. El 1% que representa el grupo financiero y el área comercial que tenga que ver con la salud. Por otro lado, mi lectura, que es muy personal, que es terriblemente grave en un país, que se ha creado una división enorme, no solamente entre los políticos, sino entre la gente, entre los ciudadanos, entre aquellos que creen que esta es una pandemia fabricada casi como una conspiración para poder, vamos a decir, controlar a una población insatisfecha, porque los gobiernos últimos, desde hace 30 años, nunca pensaron en los más, sino en los menos. Esta situación, esta dicotomía enorme de que la economía no es en función de la gente que más necesita, porque eso se llama populismo, según la prensa, y que cuando se ayuda a los bancos y se les permite que cobren intereses más allá de lo normal y que dan inmensas utilidades a sus accionistas, están sacrificando a una población que requiere alguna ayuda para salir adelante de esta pandemia que ha golpeado sin duda a los más débiles. Voy a darles algunos alcances de Cateriano. Cateriano, en el diario El Comercio, tuvo una investigación, este diario hizo una investigación sobre los helicópteros rusos que trajo Humala cuando Cateriano era nada menos que ex ministro de Defensa de ese gobierno. Y la nota dice así: helicópteros rusos, bajo la investigación fiscal, tienen en la lupa por la compra de los Mi-17-1 SHP que comenzaron a fallar al cumplir tan solo 150 horas de vuelo. O sea, compraron helicópteros malogrados aparentemente. En julio del 2018, tan solo 3 años después del primer vuelo, se inició la licitación para reemplazar sus motores. La noticia del diario El Comercio continúa y dice: hoy el exministro de Defensa Pedro Cateriano tiene que desfilar por la Comisión de Defensa del Congreso para responder por la adquisición del satélite francés que se compró durante el quinquenio humalista. Sin embargo, hay otra compra en la que también debe responder en el Ministerio Público: los 24 helicópteros rusos por los que el Perú pagó 528 millones de dólares. Así se farreaba el gobierno de Humala esta cantidad de dinero cuando el pueblo estaba también en una crisis enorme y el Estado seguía gastando impunemente el dinero de todos nosotros. El 25 de septiembre del 2018, ayer nomás, la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió abrir investigación preliminar a Ollanta Humala
Pedro Cateriano, Jaque Balaquivi, el general en retiro Germán González Doimi y otros 7 oficiales del ejército, la pesquisa está enmarcada en el delito de colusión agravada. En el 2015 llegaron al Perú 24 helicópteros rusos, modelo Ta-Ta-Ta, comprado de la aviación del ejército con el aval de Humala y Cateriano. Cada nave con un costo de $22 millones. El primer cuestionamiento salta a la luz porque tan solo 5 años antes se compró una versión parecida de este helicóptero y se pagó $12 millones. O sea, primero se pagaron 12 millones por el mismo helicóptero y años después, 5 años después, $22 millones. La única variante era la actualización de una parte del sistema del motor. Esto no lo dice Ricardo Belmont, esto lo dice uno de los periódicos del buque insignia monopólico que reveló esta noticia en primera plana. Entonces, señoras y señores, vamos a entrar en análisis a profundidad de la situación política, económica y sanitaria, el tridente que se nos viene para los próximos días. Vamos a analizar esto detalle y lentamente para que la gente me pueda entender, porque aquí en Exitosa lo que tratamos, al menos desde mi lado, es de hablar en el idioma fácil y sencillo para que la gente sepa que hay una salida interesante en el tema económico. Bueno, como les decía, la parte económica podemos encontrar una salida si llegamos a concordar entre estos dos poderes de que el gran problema de nuestro país es la corrupción. Si estamos de acuerdo en que el Perú puede salir de su pobreza y puede salir de esa cifra patética que ya anuncian los organismos internacionales, que el Perú va a sufrir una caída no del 7%, no del 8% del PBI, sino del 12% del PBI, este es un golpe mortal para la economía de cualquier país. Pero la salida se las doy en este momento, al menos de mi punto de vista modesto, porque francamente uno no tiene la bola de cristal, pero a veces por ahí la acertamos. Miren, señores, la cantidad de dinero que se farrea en la corrupción con sobreprecio de las compras que hace el Estado, las licitaciones, las concesiones entregadas y los contratos leoninos realizados. Vamos a poner solamente el caso de 2 empresas o hasta 3. Una empresa colombiana, el Metropolitano, y 2 empresas brasileñas, OAS y Odebrecht. La cantidad de dinero que se han robado traducida en hospitales serían aproximadamente unos, no me va a creer la cifra, unos 500 hospitales totalmente equipados que podría haber tenido el Perú solamente en los últimos 10 años. Saquen su línea, porque cuando uno habla de dinero, uno pierde la idea del dinero robado. Y cuando digo esa cantidad de hospitales me quedo corto, señoras y señores, porque como las cifras oficiales no las tengo a la mano y no quiero cometer un error, estoy partiendo del piso más bajo, porque había un economista de la Universidad de Lima que decía que de cada 2 gobiernos se perdía un PBI completo por corrupción en el Perú. O sea, solamente terminando con la corrupción, que tengan el valor, que tengan los pantalones y los ovarios bien puestos los congresistas y las congresistas de la República, y que se quiten la impunidad y el antejuicio, y que levanten, por supuesto, que saquen ese temor que tienen los congresistas para que no vaya ninguna persona procesada jamás a representarnos en el Congreso de la República. Y que los medios de comunicación monopólicos no sigan tapando a sus protegidos que han llegado al Congreso a trabajar siempre para ese pequeño sector dominante de nuestro país en los últimos
30 años. 30 años que nos dijeron que el Perú iba a salir adelante, que íbamos a terminar con la pobreza, y hemos llegado a un estado de cosas en que hay que dar soluciones, porque la gente dice, no, Ricardo ha hecho una crítica, pero ¿dónde está la solución? Me voy a permitir seguir con el análisis. Si terminamos con la inmunidad parlamentaria, si terminamos con el antejuicio, lo van a pensar 2 veces los corruptos cuando quieran postular al Congreso. 2, tienen que eliminar la segunda vuelta electoral y tiene que eliminarse el voto obligatorio. El voto tiene que ser facultativo, porque no podemos votar más ya por el cáncer o el SIDA, que fue la definición que hizo un politicólogo, o me parece que fue Vargas Llosa, el que dijo semejante frase para la historia, que había que votar entre Keiko y Humala, y les llamó cáncer y SIDA. El pueblo no tiene la obligación de votar por el cáncer y el SIDA, y menos por el COVID-19. Que ahora el tridente se fortalece y pone a nuestro país, a los más vulnerables, en una situación de estado crítico. Por eso depende de ti, querido hermano que me estás escuchando, usted, señora que me esté escuchando, que pensemos ya en el Perú. El Perú es primero, llegamos al bicentenario y creo que el país se tiene que olvidar del tema de la izquierda y de la derecha, sino buscar algún símil con la batalla de Ayacucho, donde se enfrentó el ejército realista de los españoles contra el ejército patriota que querían recuperar la patria. Se va a dar una situación parecida. Me da la impresión que esto se va a polarizar. Aquí van a estar los partidos que representan a quienes defienden las corporaciones, las grandes empresas, los bancos, la CONFIEP, todos aquellos que no quieren un cambio. Y en el otro lado están los que quieren realmente un cambio de la Constitución en 4 o 5 lugares que ha dependido el saqueo de los peruanos. Cambiando esos 5 artículos, terminaríamos con el saqueo desde la Constitución. Y aquí los patriotas tendrían que trabajar en este terreno. Tengo esperanza de que algunos grupos que me están viendo desde el Congreso de la República entiendan que mi mensaje es un mensaje conciliador que busca la paz, el progreso y el bienestar de mi país. Vengo bregando desde los medios de comunicación y también en la vida política como alcalde, 2 veces elegido, candidato a la presidencia 2 veces, también en la cual participé sin éxito, para decirles que ser protagonista en un país tan complejo como el nuestro no es fácil. Acá tenemos que buscar liderazgos y coincidencias. No podemos tener gobiernos a medias tintas. O se está con el Perú o se está contra el Perú. Hemos visto, señoras y señores, cómo a Odebrecht se les cumplió con los pagos. Hemos visto cómo al grupo colombiano acaban de darle el dinero para que cubra sus gastos y sus pérdidas, quienes manejaban el metropolitano. Estamos viendo qué generosos somos con los acreedores de otros países, pero sin embargo con nuestro pueblo somos muy duros, les subimos las medicinas, les cobramos impuestos leoninos, no les permitimos crecer y es muy difícil que una empresa que quiere salir por sus propios medios pueda hacerlo con las dificultades que yo les he contado. Por eso, si tenemos un Congreso que seriamente pone los puntos sobre los íes por primera vez en la historia, este Congreso pasará a ser uno de los mejores que hemos tenido, eliminando la votación obligatoria y penalizada, además con multa, para permitirle al ciudadano no tener nunca más que escoger entre el cáncer, el SIDA y el COVID y elegir a quien su conciencia le dice que es quien tiene el mejor plan
para sacar adelante el país de esta crisis económica, social y sanitaria que tendrá el Perú para los próximos años. No será fácil. Si no nos ponemos de acuerdo, es como jugar en contra del Perú. Tenemos que jugar todos en el mismo equipo, evitando que la corrupción siga lacerando las riquezas naturales de nuestro país y volvamos a recuperar nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra capacidad, que la gente de trabajo, esos que se rompen los lomos todos los días, saliendo a trabajar a las 4 de la mañana para sobrevivir en lo único que les queda, que es el comercio ambulatorio, tengan el respaldo dándoles facilidades también para que se incorporen al mundo formal, cuando tengamos un gobierno que se ponga en el pellejo de esa gente. Siempre los olvidamos, siempre los maltratamos, los saqueamos, los golpeamos, y son ellos, la gran parte, más del 70% de la población económicamente activa del país. Si queremos reconstruir la patria, he dado algunas recetas, hay muchas más, como pedirle a las encuestadoras que muestren sus fichas cuando hagan una encuesta, porque las encuestas se equivocaron siempre y está demostrado, además, que las encuestas eran coimeadas por el poder de turno, eran financiadas por todos los peruanos y en algunos casos con dinero negro, desde las oficinas del SIN, recibían financiación, como lo manifestó de su propia boca el ex asesor de Alberto Fujimori. Si estas tres cosas comienzan a darnos esperanza de que aquí trabajaremos juntos por una sociedad más justa, más soberana, más libre y en bienestar, el Perú encontraría el camino para salir de este estado de incertidumbre, ¿no?, de bajoneo permanente. Ya no parecemos peruanos, hemos perdido la identidad, hemos perdido el sentimiento de patria, vivimos atemorizados por todo, y un pueblo atemorizado que pierde el sentido de identidad y de patria está conducido solamente a ser un territorio habitado, un territorio que le da lo mismo chicha y limonada, le da lo mismo cualquier cosa porque ha perdido la esperanza. Para recuperar el Perú y para recuperar en base a la esperanza, que es lo único que nos sostiene, tenemos que poner las reglas claras y el chocolate espeso. Vamos a decir las cosas tal como son aquí, en este editorial y en Exitosa, porque tenemos, felizmente, un medio de comunicación que permite escuchar las dos voces, las voces de los que dirigen el país y las voces del pueblo que reclaman muchas cosas que se han dado en los países que supieron salir de crisis más grandes que esta, en épocas que la historia registra. El Perú tiene que terminar con la corrupción, que es el virus endémico, estructural en las instituciones. Y será el presidente de la República y los congresistas quienes tienen que dar el ejemplo. Y por supuesto, el nuevo gabinete de personas que tienen una identificación política y que, más de ser un gabinete diseñado en el aspecto de la conciliación en un país, este es un gabinete de lucha, es un gabinete, como le llaman algunos, de guerra. Y cuando lo que queremos todos es la paz. Muchas gracias y continúen con la programación de Exitosa, la radio del Perú. Hemos presentado Belmont en Exitosa.